Llegó la hora de dar un gran salto adelante para transformar a Chile, la colonia más pobre de España en América Latina, y antes que termine la próxima década, en un país desarrollado, sin pobreza, sin pobreza, sin pobreza. En primer lugar, todos quieren que cambie la realidad de la falta de progreso de esta región. Hay personas que me dicen, oiga, ¿usted piensa que las comunidades quieren hacer uso de las tierras como las personas occidentales o el resto de los chilenos? Y sí, lo que me hablan las comunidades es que quieren más progreso, más progreso, más progreso. Como país estamos llamados a ser parte de la transformación hacia la modernidad y el progreso, abriendo y aprovechando nuevas oportunidades a la inversión y el desarrollo de nuestro país. A la inversión y el desarrollo de nuestro país. A la inversión y el desarrollo de nuestro país. Próximamente por Radio Trapananda. Humanizando la señal. Hemos llegado al lugar donde
Ahora sí. Ahí sí, estamos ya nuevamente al aire. Ahí sí, ahí sí. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende mucho del horario en el que usted, querido auditor, amiga, amigo, esté viendo este capítulo de Interferencia. Sí, podrán dar cuenta y apreciar. Nos movilizamos ya del estudio y estamos en el sexto capítulo ya. Y de fondo se ve el puerto de Coquimbo. Así que partir saludando a ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, estamos acá tomando un rico solcito otoñal y lo que pueden ver al fondo es la herradura en Coquimbo. Sí, no es el puerto de Coquimbo, es La herradura. es la herradura. La herradura. Sí, un muy bonito paisaje acá, como dijo la Eli, disfrutando de este solcito acá lagartijeando. Claro. Como ha pasado el tiempo, ya estamos en el sexto capítulo de Interferencia, ¿cierto? Hoy día es el capítulo de cierre. Vamos a hacer un balance de los 5 capítulos anteriores. Algunas preguntas que llegaron también al Facebook, ¿ya? A YouTube y dar los agradecimientos del caso también a toda la gente que se sumó y retransmitió los capítulos de Interferencia. Cierto. Bueno, y contarles que estamos acá en Coquimbo porque ayer la gente de Radio Trapananda, que también pertenece al Comité de Defensa del Borde Costero, estuvo compartiendo su experiencia de lucha y de resistencia a lo que es la privatización del borde costero con las bases autónomas de la Universidad de La Serena, que ahora se encuentran en procesos de movilización. Así que también les aprovechamos de mandar un cariñoso saludo a los compañeros y las compañeras con los que pudimos ayer compartir una muy fértil jornada de conversación. Y que sigan adelante con todas las movilizaciones. Sí, es bastante rico ver cómo la gente se logra movilizar, que no somos una sociedad que está totalmente dormida, están las inquietudes y sí, pues un saludo y agradecimiento por la oportunidad de poder compartir el mensaje. Y especialmente a la Biblioteca Liberadamente, ya que Sí. fue quienes hicieron la convocatoria para ese espacio de conversación, que además nos regaloneó con muchas cosas ricas, así sí. que fue una visita muy fértil. Claro, y subimos las fotos, el registro fotográfico de la jornada de ayer, y me sumo a los saludos y al agradecimiento de los amigos que están ahí en toma, en resistencia, y una toma bastante consciente, porque no es solamente el conversatorio de la privatización del borde costero. ¿Nos podrías comentar un poco, Eli, la serie de conversatorios que se ha hecho en la semana, para que la gente de acá pueda ir, asistir? Bueno, se están haciendo una serie de actividades que son organizadas por bases autónomas, ya que además están viviendo una muy fuerte represión de parte de las autoridades de la universidad y que están siendo fuertemente e injustamente criminalizados por los medios de difusión masiva de esta región, principalmente Diario El Día, Mi Radio y otras radios de carácter bastante fascista que han tratado de criminalizar expresiones de digna resistencia de los jóvenes, de las jóvenes de esta región que están movilizándose, principalmente cuestionando lo que es la ley esta de aula segura, lo que es también la transformación curricular que deja el ramo de historia como no obligatorio para la enseñanza media, que también se están reivindicando por temas que son de coyuntura nacional, como por ejemplo la firma del TPP, y una serie de otras demandas que no solamente tienen que ver con temas estudiantiles, y eso yo lo quería resaltar, sino que son un grupo de jóvenes que está problematizando su rol en la sociedad más allá que solamente el espacio formativo universitario. Están vinculándose con problemáticas que son transversales a la sociedad neoliberal chilena. Y para eso están organizándose, están haciendo muchos conversatorios, están haciendo jornadas de estudio, están haciendo jornadas de agitación y propaganda, están generando mensajes y de esa forma están construyendo su propia agenda política que traspasa las barreras de lo que son las típicas reivindicaciones estudiantiles adaptativas a lo que es el mercado educacional en Chile. Están haciendo universidad en realidad, están trabajando con el conocimiento, compartiendo en realidad y tomándose los espacios que nos pertenecen a todos en realidad como Están sociedad. desafiando las lógicas de una sociedad de mercado y de una educación asociada principalmente al lucro. Así que mucha resistencia y nos vamos a estar viendo durante la semana. Sí.
Claro. Ahí sí. Me está llegando un poco el sol, así que estoy como escondido. El sureño. Estamos como aletargados acá, parece que del sur como que estas lucecitas tan distintas. Claro. Sí, en realidad la vida es distinta acá en el norte. Está Mírame. como todo es como más lento, más relajado. Pero consciente, ¿eh? Pero consciente. Sí. Y claro, como decía Eli, también rescatar el entusiasmo de los jóvenes. Ese quizás de los 90 que se decía que la juventud no estaba ni ahí, que la juventud ahora es solamente carrete, que distorsión, pero no, ahí nosotros lo vivimos en primera persona y la calidad de ellos que están muy informados al respecto. Había un amigo que venía de Antofagasta, entonces él nos pudo decir que claro, que el desalojo era cierto, ¿ya? El tema de la privatización del borde costero. Pero bueno, vamos al tema que nos convoca hoy día, ¿ya? El 6º capítulo. Es el capítulo 6, pero también es el capítulo final de lo que ha sido este ciclo que se llama Interferencias saboteando el consenso extractivista. ¿Ya? Dijimos al principio que iba a ser un espacio de conversación. Nosotros propusimos una agenda de 5 capítulos, que estamos muy contentas de la recepción que ha tenido, pero dijimos siempre que íbamos a tener un capítulo de cierre, que era el capítulo 6, en el cual íbamos a tratar de responder preguntas, de responder inquietudes que la gente nos hizo llegar a través de las redes sociales, y por lo tanto este capítulo 6 es como una especie de postdata y despedida, ya que además esperamos que sea una despedida por poco tiempo, porque le avisamos que se vienen nuevos proyectos comunicacionales para unos meses más adelante. Así, trabajando la contrainformación, pero a todo ritmo. Claro, y uno de los alcances que tuvo el programa Interferencia, bueno, aparte se escuchaba en Estocolmo, en Arica, Pamela Cárdenas, aprovechar de dar los agradecimientos. Ella estaba muy expectante y no se perdía los capítulos y los compartía y los sigue compartiendo. Ella pertenece al Comité de Defensa del Borde Costero de Arica, así que si nos está viendo le envío un caluroso saludo. Gracias por compartir los capítulos de Interferencias que se hicieron con mucho entusiasmo y el objetivo creo que se cumplió. ¿Qué dices tú, Antonia? Sí, yo también lo veo con una altura de mira y agradezco la audiencia que se ha tenido y que se sigan compartiendo. Pensar que los capítulos de Interferencia también se hicieron con un sentido de compartir el conocimiento, compartir los conceptos que a veces no son tan amigables para toma de consulta. Por eso están en un formato con los títulos de los capítulos, para que las personas puedan volver a consultar ahí, además de un diálogo de estas 3 personas tan simpáticas que están acá. Bueno, desde el colectivo El Quintral nosotras nos damos por satisfechas con la recepción que tuvo el ciclo. Nosotras entendíamos este espacio como una nueva trinchera de lucha que tenía que ver con disputar los espacios mediáticos desde la radio y volver a darle el protagonismo que históricamente las radios populares han tenido en las luchas de nuestro pueblo. Así que para nosotras también fue una trinchera que esperamos que se vaya a repetir. Yo quería irme ahora así como a lo concreto, ya que el último capítulo igual tenemos poquito tiempo, y contarles que nos fueron llegando una serie de consultas, a veces a través de los chats o a través de otras redes sociales, por interno nos escribieron y nos plantearon algunos temas donde nos pedían si era posible desarrollarlo. Obviamente no los vamos a poder desarrollar en profundidad, como es lo que habíamos hecho en los capítulos anteriores, pero sí creo que hay temas que se repiten y por lo menos queríamos hacer un comentario a cada uno de esos temas. ¿Ya? Sí, así que vamos a ver si alcanzamos a abordar de manera muy sintética 4 temas reiterativos que aparecieron en las consultas, ¿ya? El primer tema, que creo que fue uno que además se instaló en el debate público de manera muy fuerte, sobre todo acá en la región de Coquimbo, y la experiencia que hemos tenido vinculada a las luchas estudiantiles, era cómo podíamos hacer una lectura desde esta crítica a las dinámicas extractivistas a lo que está pasando con la promulgación de esta ley de aula segura. Y para nosotros fue un desafío. Revisamos, por ejemplo, todas las reuniones que hicieron las comisiones del Congreso para discutir el tema, revisamos la ley y tratamos también de vincularlo con este acercamiento crítico a lo que son las dinámicas extractivistas, que es el que nosotras desarrollamos. Y a partir de eso, nosotras queríamos plantear que muchas veces cuando se ha estado problematizando el tema de la aula segura, se está asumiendo como si fuese un problema escolar,
como si fuese un problema dentro del aula, como si fuese un problema que solamente ameritara el debate o ameritara la opinión de aquellas personas que están directamente vinculadas con los espacios educacionales. Y nosotras pensamos que esa es una lectura reduccionista, pensamos que esa es una lectura bastante limitada. ¿Cuál es la lectura que nosotras queremos hacer? Desde el colectivo Alquintral nosotras asumimos, y lo hemos reiterado en todos los capítulos, que estamos viviendo una fuerte y muy violenta avanzada extractivista en los territorios. Nuestros territorios se están reconfigurando para potenciar un rol subordinado de nuestras tierras en lo que es la División Internacional del Trabajo. Mantener este rol subordinado de proveedores de materia prima. Y eso supone potenciar cada vez más la devastación de los territorios, a través de la expansión megaminera, a través de la expansión de la industria forestal, de la agroindustria, de la pesca de arrastre, de todas aquellas prácticas que sobreexplotan intensamente los territorios. Y este año han ocurrido una serie de sucesos que se enmarcan en esta avanzada. Y creo que uno de los sucesos importantes tiene que ver con reforzar lo que es el rol de Chile en los tratados de libre comercio. Potenciar esta apertura comercial de Chile bajo lógicas neoliberales. Y también otro hito importante es ya la consolidación del acercamiento hacia China y la incorporación de Chile en la nueva ruta de la seda, que vendría a potenciar este rol de nuestras sociedades como sociedades proveedoras de materia prima para la acumulación capitalista global. Y esta inserción desde ese rol supone reacomodar las relaciones sociales, supone reacomodar los territorios más allá de solamente su reconfiguración espacial, sino que requiere también intervenir espacios sociales que son fundamentales para la reproducción del capital, y uno de ellos es la escuela. En ese sentido, en este momento nosotros estamos viviendo tanto con lo que es la ley de aula segura, como con lo que viene a ser esta reforma curricular que reduce, que de cierta forma deja el ramo de historia solamente como un ramo optativo y lo inserta en una parrilla con otras asignaturas, forman parte de un reacomodo de lo que es el proceso de escolarización, ¿ya? En el cual se va a dar un giro, se va a potenciar un giro para que nuestros niños y niñas sean formados con competencias distintas, con competencias que este mercado global requiere. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos que Chile se está posicionando como una plataforma comercial, como un espacio logístico para abrir América Latina hacia el Asia, van a haber ciertos tipos de profesiones, van a haber ciertas competencias que se supone que serían necesarias para cumplir ese rol. Y esas competencias no tienen que ver necesariamente con el hecho de que nuestros niños tengan una mejor formación en historia, en filosofía, en las artes, ya en ciencias sociales, sino que principalmente tiene que ver con generar mejores ingenieros, mejores personas con competencias logísticas, que puedan cumplir ese rol. Y eso requiere transformar obviamente los currículos escolares, requiere transformar lo que está pasando dentro del espacio de aula. Y es ahí donde se inserta. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos este cambio curricular como una medida adaptativa a las necesidades de mercado y que potenciaría la incorporación de nuestra sociedad subordinada a esas dinámicas de acumulación capitalista. Y en ese sentido, obviamente, que estos cambios generan mucho rechazo, porque a lo que se está promoviendo es generar mano de obra barata, ¿ya? Entonces eso genera mucho rechazo. Además, el avance extractivista se está viendo con una mayor apertura, con una mayor facilidad para que emprendimientos extractivistas comiencen a operar en los territorios. Y eso genera crisis hídrica, eso genera pérdida de biodiversidad y eso hace que la gente se enoje. Entonces, por lo tanto, esta avanzada extractivista está siendo acompañada de una fuerte avanzada de represión, ¿ya? Hay que reprimir a la gente, hay que tratar de canalizar el disgusto y, por lo tanto, en ese contexto es que el Estado chileno está implementando una serie de medidas de control social, de pacificación social. Tenemos anteriormente el caso de las medidas para el control preventivo de identidad,
tenemos antes que eso la entrada en vigencia, la actualización de la ley antiterrorista, y ahora le sumamos la ley de aula segura, que lo que hace es entrar a un espacio en el cual potencialmente se estarían formando rebeldías. Es tratar de, en las etapas primeras de formación de nuestros niños y niñas, instalarles el miedo, ¿ya? Es enseñarles a obedecer, es enseñarles a temer. Y en ese sentido, para entender lo que va a ocurrir, ojalá no, pero parece que así va a ser con el aula segura, es que nosotras tomamos un concepto de Rita Segato, que es una autora, que es una investigadora argentina, que ha acuñado un concepto que se llama pedagogías de la crueldad. Rita Segato, a través de este concepto, que lo aplica ella al caso de la violencia hacia las mujeres, da cuenta que muchas de las acciones de violencia, de los gestos de violencia, de las prácticas de violencia, tienen la finalidad de enseñar a temer, ¿ya? Tienen la finalidad de enseñar a obedecer, tienen la finalidad de enseñarte a cómo tienes que ser un sujeto domesticado, un sujeto pasivo. Entonces, en ese sentido, la violencia en sí tiene un fin pedagógico, enseñarte a tener miedo. Y lo que nosotras estamos viendo es que el proyecto de aula segura sería un gesto de esas pedagogías de la crueldad. Sería enseñarle a los niños que no hay que rebelarse. Sería enseñarle a los niños que el que se rebela va a ser castigado. Y de esa forma los chicos van a ser socializados a partir del terror desde su sala de clase, y eso va a llevar finalmente a que cuando sean personas adultas hayan ya sido domesticados y por lo tanto no desborden con sus luchas el avance extractivista en los territorios. Y además tiene otra función, que es evitar que las rebeldías de nuestros niños y niñas puedan articularse con otras rebeldías que se dan en los territorios. Por ejemplo, con las reivindicaciones de los docentes, con las reivindicaciones de las mujeres que defienden las semillas, con las reivindicaciones que se dan, por ejemplo, en los pueblos originarios de las tierras más al sur o más al norte. Les enseña a temer y además los encapsula dentro del aula. Nosotras queremos dejar claro que al leer el proyecto, ya que al ver los debates que se dieron en el Congreso, nos queda claro que no es una ley para evitar, por ejemplo, el bullying. ¿Ya? No es una ley que ataque en lo radical las dinámicas de violencia que este mismo Estado y este mismo orden social generan, sino que es principalmente una nueva avanzada de represión hacia los jóvenes, porque los jóvenes que van a ser sancionados con esta ley son los que van a ir a las marchas, son los que van a salir a apoyar a la gente que reivindica derechos de agua, son los jóvenes que de cierta forma van a empezar a generar articulaciones con otras luchas de los territorios. Y son esos jóvenes y son las prácticas de esos jóvenes, que son hombres y mujeres, las que van a ser reprimidas. Entonces nosotras queríamos mandar ese mensaje, que no queremos reducir el problema de la ley aula segura a un asunto netamente escolar, claro, sino que es un avance más, es una avanzada violenta frente a lo que es la emergencia que cada día es más potente de las rebeldías. Entonces no podemos leer el aula segura descontextualizado, por ejemplo, de lo que es la aplicación de la ley antiterrorista. Para nosotros es otra expresión de eso. Y además queremos también leer lo que es este proyecto de ley de aula segura bajo lo que fue y lo que parece que se mantiene en Chile, la doctrina de seguridad nacional. Porque hay una palabra que está siendo utilizada con una connotación muy positiva, que es la palabra de seguridad. Generar espacios seguros en las universidades, generar aulas seguras, generar barrios seguros, que lo que hacen es potenciar la desconfianza al otro, es potenciar el miedo al otro, y de esa forma construir sociedades individualistas, atomizadas y sobre todo sociedades obedientes. Así que el llamado, insisto, es: saquemos el debate del aula segura del aula e insertémonos en lo que es el terrorismo estatal. Y ahí hay mucho que informar, o sea, te escuchas atentamente, no he revisado más allá el detalle de la ley, pero sí la manejo en lo que tú decías que se viene a venir. Y creo que lo hemos mencionado en capítulos anteriores, que lamentablemente tenemos normalizada la represión en nosotros.
el fascismo está como casi como corre por nuestra sangre y normalizamos el grito, normalizamos el tratarse mal. En el aula se ve mucho eso, el que no puedes mantener a los estudiantes tranquilos si no hay represión. Entonces el llamado quizás es a integrar la opinión que tienen las familias de esos estudiantes que se están educando. Y yo, por ejemplo, no voy a permitir como mamá que sigan reprimiendo a mi hijo. Que veamos a esos jóvenes que si tienen algo que decir es porque lo merecen, o sea, están en su justo derecho de ver cómo va a ser este Chile del mañana, que ellos van a dirigir. No podemos seguir soportando que se les reprima, cómo se les reprime, que se les pegue, que se les golpee, que se les lleve presos, que se maltrate. Eso a mí me preocupa muchísimo, cómo la sociedad lo normaliza y como que hasta está bien, hasta lo acepta, por este concepto que tú decías de seguridad. Y ahí el llamado, la reflexión que yo hago como desde mi profesión y desde lo que soy en realidad de mujer es que ya empecemos a ver quiénes realmente son el enemigo. Y ese enemigo no es el estudiante, ese enemigo no es el profesor, ese enemigo no es el aula. El enemigo es un sistema que nos está, a través de sus leyes, cada vez está más claro a lo que vamos. Y es seguir, como tú decías, con estas lógicas extractivistas que quieren solamente mano de obra barata para el Chile de ellos, que ellos quieren. Sí, sabes que yo quería retomar algo que tú dices porque revisamos como 5 entrevistas en CNN, en Canal 13, que se hicieron a la ministra Cubillos, ¿ya? Y una cosa que la ministra reitera en todas las entrevistas es que dice, comillas, el proyecto Aula Segura es de sentido común, es lo que la gente quiere, porque la gente quiere tranquilidad, porque la gente quiere seguridad. Y si nosotros revisamos lo que fue la cuenta pública de Sebastián Piñera, encontramos el mismo discurso. ¿Cuál es la principal preocupación de la gente en Chile? La delincuencia. Entonces están generando un consenso, están generando un sentido común en el cual la principal preocupación de nuestras vidas pasa por temer al otro. Y creo que eso es grave. Entonces creo que lo que nosotros debiésemos hacer y debiésemos promover es que ojalá de norte a sur, de sur a norte, emerjan muchas rebeldías que logren frenar la implementación en aula de este tipo de políticas fascistas, porque es una política fascista que no respeta la dignidad de las personas y que además como sociedad nos va a impedir a futuro por poder contar con jóvenes rebeldes que sean los que sostengan las fuertes luchas que pensamos que se vienen más adelante. Esto es una intervención, es un ejercicio de ingeniería social donde tú quieres desactivar el embrión de la rebeldía y eso no lo podemos permitir. No lo podemos permitir y no lo vamos a permitir. En realidad no. Hay que resistirse a las pedagogías de la crueldad. Sí, quería retomar, contarles de que este tema a nosotros nos llegó por interno en Facebook y nos preguntaban ¿cómo se vincula el tema de aula segura con el extractivismo? Creo que ya lo expliqué, pero a partir de eso surgió un conversatorio en la Universidad de La Serena, en Colina, en el contexto de toma estudiantil, ¿ya? Y ahí nosotras hablamos acerca de lo que era el aula segura como un gesto, como una práctica de pedagogía de la crueldad. Se dio una conversación súper interesante y ahí los chicos, las chicas elaboraron un mensaje que a mí me emocionó mucho y que después quedó plasmado en un lienzo que circuló también por redes sociales y que decía Universidad de La Serena en toma, desalojando el miedo. ¿Ya? Sí. Los chicos habían sido violentamente desalojados por fuerzas represivas del Estado en la madrugada de ese día y en la tarde ellos hicieron el gesto simbólico de desalojar el miedo. Así que creo que esa frase sintetiza muy bien cuál va a ser la respuesta que debemos dar al proyecto de aula segura. Desalojar el miedo para que se aniden y se puedan gestar múltiples rebeldías. Cierto. Yo me quiero sumar a lo que dice Eli del embrión, al ataque al embrión de la rebeldía. Antonia, me gustaría que nos comentes, tú que veas a los más pequeños, a ese Chile del futuro, a esos niños que van a tomar las banderas de lucha, de resistencia, considerando la crisis hídrica, la crisis ambiental, el país que le estamos heredando. Tú eres una de las profesoras que está contra que las madres los lleven a los niños al doctor y les suministren pastillas. Quizás también es una forma de manipulación de los niños. ¿No puedes comentar al respecto? ¿Cómo lo ves tú desde esa tribuna? Sí, pues estamos acostumbrados
a lo fácil, a la confianza en realidad en las personas que realmente quizás no deberíamos confiar. El llamado es a retomar el instinto en realidad, a que si yo veo a mi hijo inquieto, mi hijo es inquieto. Yo no lo puedo normalizar a que se quede tranquilo 90 minutos escuchando a un profesor. Y por eso sí, yo me declaro abiertamente una profesora en contra de las pastillas. Yo creo que todo el mundo tiene déficit atencional, en realidad, y más que desde mi concepción con otros profesores amigos, decimos que el déficit atencional en realidad no es déficit atencional, es que somos multifocales. O sea, estamos pensando en una cosa, pero a la vez estamos pensando en otra y en otra. No tenemos déficit atencional, así es nuestra construcción cerebral. Y para eso, claro, el sistema necesita alumnos muy pasivos, y desde lo más pequeñitos que les detectan estos síndromes, les empiezan a suministrar pastillas. Nace primero el Ritalin, después de Ritalin pasa a Aradix, y a muchos pastillas más simples que claro, que no les hacen tanto daño al estómago, y empiezan a ver, que me perdonen los neurólogos, en realidad si hay alguno que nos está escuchando, pero pasan a ver distintas como diversidades de esta pastilla, que en realidad lo que hace es que el niño se supone que va a estar más tranquilo y más concentrado. Pero ahí el llamado es a las mamás de esos niños, a las familias de esos niños. Si hay un niño inquieto, si hay un niño que tiene un pensamiento divergente, no lo podemos castrar, no lo podemos quitar desde ahí. Y ahí soy una fiel creadora en esas pequeñas semillas que sí algún día van a poder dar fruto, van a poder germinar. Porque dentro de esos niños nacen con una inquietud distinta, nacen con una lucha, al margen de todo lo que se les da. Y para eso, nada, pues, el llamado es a unirnos, el llamado es a ver, el llamado es a recuperar esos espacios que tenemos de conversación desde la base, desde nuestras familias, desde nuestros hijos, desde nuestros sobrinos, desde nuestros hermanos más pequeños, y ver cuáles son sus inquietudes. Y ya no infantilizar tanto a los niños, es darle los elementos, porque la sociedad que nos espera va a ser distinta a nivel mundial. Estamos viviendo la catástrofe del cambio climático, van a tener que lidiar con una naturaleza totalmente distinta a la que estamos ahora. Si no los empoderamos desde ya y seguimos criando niños burbuja, niños empastillados, niños pegados en el celular, niños que no tengan la capacidad de razonar, claro, y ahora con todos los proyectos que se vienen vamos a tener que estar firmes como profesores, firmes como mamás, firmes como papás, firmes como hermanos mayores, firmes protegiendo ese germen, esa semilla. Yo quería insistir con la idea que el modelo extractivista orientado a la acumulación de capital que sobreexplota nuestros territorios, opera con diversas pedagogías de la crueldad. Entonces algunas van a tener que ver con formas de represión directa sobre el cuerpo, como son las represiones asociadas al aula segura, donde los chicos van a ser expulsados, donde se les ejerce una violencia muy fuerte, pero también, por ejemplo, todo lo que significa la medicalización, ¿ya? Somos una sociedad fuertemente medicalizada. Somos una sociedad que padece el neoliberalismo. Entonces existe ese padecimiento asociado a un cierto mandato de felicidad, y como esa felicidad no la logramos construir en nuestras relaciones, entonces la terminamos dejando y delegando a la responsabilidad del mercado. Y eso también se vincula directamente con el extractivismo, porque la industria farmacéutica ya es un pilar no solamente para adormecer las potenciales rebeldías, sino que también es un pilar de cómo se van gestionando, de cómo se van configurando nuevos nichos de negocio y saqueo de los territorios. Porque muchos de esos medicamentos que ahí se generan tienen que ver con prácticas, con saberes, con conocimientos asociados a la biodiversidad muchas veces, que la farmacéutica ha saqueado, ya ha extraído de pueblos ancestrales, que luego son transformados en medicamentos y que generan industrias transnacionales que son finalmente las que se encargan de pacificar la mente de la gente y de esa forma también poder disciplinar sus cuerpos. Entonces tenemos sociedades sobremedicalizadas, tenemos sociedades reprimidas, tenemos sociedades que desde los mismos embriones están siendo condicionadas
para generar acumulación y concentración de riqueza en muy pocas manos, y de esa forma nuestra propia dignidad humana es ser reducida. Entonces creo que es súper importante focalizar el tema de la escolarización y nuestro acercamiento crítico a las prácticas educativas sin desconectarla de lo que es las dinámicas extractivistas. Cierto. ¿Les parece si vamos a un corte musical? Ya llevamos 30 minutos de el corte conversación. musical nos Sí, va tiene a un permitir, sentido. el corte musical nos va a permitir entrar a un segundo tema. Claro, que se preguntó. Generó Sí. bastantes preguntas, bastantes inquietudes a partir de las redes sociales, y que también nos acerca, digamos, a la conversación. Ocurrió que durante estas últimas semanas se estuvo realizando de parte del gobierno la famosa consulta indígena para la modificación a la ley, ¿ya? Y eso generó una serie de resistencias, una serie de movilizaciones en Gualmapu, en la zona Aymara, en la zona Licanantay, o sea, a lo largo de todo el territorio bajo control del Estado terrorista chileno. Y queríamos hablar de eso, queríamos también dar nuestra opinión sobre la consulta, y como cortina musical los vamos a dejar con una cumbia en la cual se hace una invitación a la resistencia y el rechazo a la consulta indígena. Escuchamos el tema y vamos a dar nuestra opinión sobre eso. Ya, entonces nos vamos a la música y ya estamos de vuelta en Interferencias. Saboteando el consenso extractivista. La tierra no se vende, se defiende. La Mapu no se vende, se defiende. No, 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 no se vende. Se defiende, no se vende, se defiende. La Mapu no se vende, se defiende. No, 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 no se vende. Se defiende, La consulta indígena es una artimaña de políticos ladrones de baja calaña. Quieren estafarnos con sus patrañas, el mismo estado que asesina y engaña. tal como lo hicieron antiguamente, quieren volver a robar la tierra a nuestra gente, va a regalársela a empresarios delincuentes y a toda la parentela del presidente. Quieren acomodar la ley a su antojo para validar este nuevo despojo y así ocultar a hueones como Villa que usurpan la tierra y el delito maquilla. Ni cagando aceptaremos su porquería de consulta, rechazaremos mensaje claro que Huicachegua lo sepa, que se meta la consulta en donde le quepa. La tierra no se vende, se defiende. La Mapu no se vende, se defiende. No, 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 no se vende. Se defiende, no se vende, se defiende. La Mapu no se vende, se defiende. No, 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 no se vende. Se defiende.
Bueno, volvimos ya. Contarles que en este capítulo 6 estamos haciendo una especie de postdata a lo que fue Interferencia, saboteando el consenso extractivista, en el cual estamos dando nuestras opiniones respecto a los temas sobre los cuales fuimos consultadas a través de Facebook o las redes sociales. Una consulta tenía que ver con cómo vincular la crítica a la ley Aula Segura con el extractivismo, que creo que ya quedó clara, y la otra pregunta muy reiterativa era si podíamos hacer un comentario o dar una opinión sobre cómo se está viviendo la consulta indígena. En ese sentido, primero decir que nosotras desde acá, desde Colectivo Alquintral, mandamos un cariñoso saludo y solidaridad, y toda nuestra solidaridad y admiración, ¿ya?, a todas las agrupaciones, colectivos, pueblos que se negaron a participar en el proceso y que lo deslegitimaron. Yo creo que fue en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el cual hablamos un poco acerca del uso, por decirlo así, estratégico, el uso estratégico que los gobiernos, y no solamente el gobierno chileno, hacía de ciertos instrumentos legales como podían ser las consultas indígenas. El imaginario popular o lo que el Estado trata de instalar es que estos procesos son procesos de participación, son procesos en los cuales se intenta incluir de manera respetuosa a las comunidades para generar políticas que vayan en su beneficio. Y lo que nosotros hemos visto, no solamente en el caso chileno, sino que también en el caso ecuatoriano, en el caso boliviano, en el caso brasilero, es cómo las consultas indígenas en realidad son utilizadas como herramientas de control social. Son utilizados como mecanismos para legitimar, para darle legalidad a medidas que el gobierno ya ha tomado y que no van en beneficio de los pueblos indígenas. Entonces, en ese sentido, siempre nosotras hemos hecho un llamado a desobedecer el llamado a la participación, a deslegitimar los procesos de participación. En este caso, los procesos de participación indígena en aquellas medidas que directamente los van a afectar. En el caso chileno, entendemos que este proceso de consulta estaría intentando responder a los lineamientos del convenio 169 de la OIT, que incorpora en sus reglamentos la idea de que los pueblos indígenas sean consultados cuando se vayan a tomar medidas administrativas que afecten a los pueblos, que afecten su reproducción de vida, que afecten sus cosmovisiones, que afecten sus territorialidades. Lo que ha estado ocurriendo en el último gobierno de Piñera, pero que tiene una larga data que remontamos hasta el gobierno de Elwin, donde ha habido una continuidad, es que se está tratando por vía legal, desactivar la resistencia y generar condiciones para que los territorios indígenas, sobre todo en el sur de Chile, sean insertos de manera más fácil en las dinámicas de acumulación capitalista. Específicamente en la zona sur, con lo que es la instalación y expansión de la industria forestal, en la zona norte, por ejemplo, con lo que es la explotación del litio en la zona Licanantay, y así también en otros territorios. Entonces, en ese contexto, el gobierno de Piñera tuvo una medida muy eficiente bajo la lógica neoliberal, que fue poner en un cargo emblemático, en un cargo muy importante, a Alfredo Moreno. Alfredo Moreno es un personaje que desde el colectivo Alquintral le hemos estado haciendo seguimiento hace bastantes años, porque nos llamaba la atención el perfil de este personaje. Es una persona sumamente bien preparada, es una persona que reconocemos con una gran inteligencia y habilidad política, que este gobierno puso en el cargo de ministro de Desarrollo Social y le encomendó una tarea, ya que fue establecer el diálogo en la Araucanía. Se generó el Plan Impulso Araucanía, que de cierta forma para la opinión pública fue presentado como una medida para lograr la paz, para lograr generar un mayor desarrollo en la Araucanía, pero que nosotros hemos entendido como una nueva ofensiva de pacificación social. Nosotras, cuando hemos hablado de Alfredo Moreno, lo hemos denominado el nuevo pacificador de la Araucanía. Alfredo Moreno lideró este proceso,
lideró el proceso de consulta que está orientado en lo puntual a modificar la ley indígena para que las tierras indígenas puedan ser vendidas o puedan ser arrendadas, ¿ya? Y de esa forma la lógica de la propiedad privada y la lógica de que la tierra es una mercancía pueda ser instalada en comunidades que no comparten aquella lógica, como son las comunidades aymara en el norte, como son las comunidades mapuche en la zona de Wallmapu. Entonces, la idea es instalar, insisto, el imaginario que la tierra es una mercancía y por lo tanto puede ser transada en el mercado, y además que la tierra puede ser entendida como una propiedad individual y no como un bien comunitario. Si se genera esa ley, va a atacar directamente la cosmovisión de estos pueblos, va a atacar sus procesos de socialización, va a despojarlos de aquellos medios materiales que permiten la reproducción de su existencia como cultura diferenciada y el potencial de rebeldía que eso tiene. Entonces es muy grave, es una forma de violencia que acompaña a la violencia física del Estado terrorista, de la militarización, pero que opera a través de aparatos jurídicos. Y lo que ha ocurrido, y creo que es súper importante, es que los pueblos han logrado rechazarlo, ¿ya? Ahora, este rechazo ha contado con varias herramientas que son propias de este ciclo de resistencia, y donde yo quisiera destacar el uso estratégico que las comunidades indígenas, que los pueblos indígenas del sur y del norte han hecho de los medios de información y contrainformación. A mí me tocó ver, por ejemplo, cómo la consulta indígena, lo vi por Facebook, debo decirlo, cómo la consulta indígena que se dio en la zona de Licanantay fue gestionada comunicacionalmente por las mismas comunidades Licanantay, que llevaron sus propios aparatos periodísticos, que llevaron sus cámaras, que hicieron pública el rechazo a la consulta. Y lo mismo lo vimos para el caso de la zona sur, en la zona de Wallmapu, donde las comunidades en resistencia se armaron, porque esa es la palabra, se armaron con tecnología comunicacional para que quedara claro acá y en cualquier parte del mundo que ellos rechazaban la consulta. Un proceso fuerte de deslegitimación. Ahora lo que creo es que ahí hay una señal, hay una fuerte señal, pero también creo que tenemos que estar conscientes que eso no va a parar el proceso de consulta, ¿ya? Probablemente el gobierno va a elaborar estrategias en las cuales nuevamente se va a poder coaptar a las comunidades y van a lograr la legitimidad de ciertos grupos que siempre han apoyado las medidas capitalistas del Estado dentro de los propios pueblos indígenas, y probablemente el resultado de la consulta sea favorable al gobierno. Pero eso no va a borrar, porque ya incluso está registrado en las cámaras y en las redes sociales, el digno rechazo a la consulta. Y lo último que quería decir, porque estamos con un problema de tiempo que creo que se dieron cuenta las personas que nos ven, es que de manera no sorpresiva, ¿ya? Alfredo Moreno, en medio de este escándalo de las consultas, fue cambiado de ministerio. Entonces ya no está liderando ni la consulta, ni el Plan Araucanía, ni el Ministerio de Desarrollo Social, que acá lo entendemos como el ministerio que ha gestionado la pacificación social, sino que ahora ha sido trasladado al Ministerio de Obras Públicas, donde el rol que va a cumplir va a ser un rol asociado a inaugurar hospitales, inaugurar colegios, va a generar a partir de su estadía en ese ministerio una mayor cercanía con las personas. Y yo creo que en ese sentido Alfredo Moreno va a explotar muy bien esta imagen que se ha construido durante décadas de un caballero buena gente, de un señor bonachón, de un señor empático. Y yo quiero insistir y hacer un llamado a, por favor, estemos atentos a la figura de Alfredo Moreno. Es muy violenta esa figura. Muchas veces hemos focalizado la crítica al gobierno en la imagen de Chadwin. Y yo creo que Chadwin es una figura menor en relación al potencial de peligro que representa Alfredo Moreno. Así que estamos contra el tiempo, pero solamente decir que nuestra opinión es de solidaridad a la resistencia frente a la consulta. Obviamente rechazamos estos procesos de pacificación, pero también queremos hacer un llamado a estar alertas, porque probablemente el gobierno ya tomó sus precauciones, ¿ya? Y va a legitimar el proceso.
Así que creo que en ese momento ya no va a bastar armarse solamente con herramientas comunicacionales, sino que también va a ser necesario poner de otras maneras el cuerpo. Y en ese sentido, como lo hemos dicho en capítulos anteriores, desde el colectivo El Quintral nosotras reconocemos y legitimamos todas las formas de autodefensa y legitimamos la violencia política cuando está orientada a defender a nuestras familias, a defender nuestros territorios, a defender la posibilidad de reproducir la vida. Eso. Sí. Mira, muy importante la reflexión que acaba de hacer Eli y el llamado a estar atento a este personaje que se llama Alfredo Moreno, que transitó por la Teletón, los distintos ministerios y ahora llega a obras públicas, ¿ya? Que de públicas quizás no tienen nada porque Obras privadas. obras privadas por el nivel de privatización que tiene este país. En honor al tiempo, como lo dijo Eli, hagamos palabras al cierre. Palabras al cierre. Yo te quiero dar las gracias, Eli, por tu tiempo, por tu paciencia, por rompiste el miedo a las cámaras, al micrófono, que también es un grado de superación muy importante. Muy importante. Y dar las gracias por el mensaje que compartes con nosotros y con toda la gente que escucha la radio Trapananda. Y obviamente ya estamos rompiendo el cerco comunicacional, que es lo importante. Y colgarme el último llamado que tú dices, que hay que preparar el cuerpo por lo que se viene. Si bien es cierto, los medios de comunicación son importantes, están al alcance, la tecnología nos permite poder llegar con mensajes a lo largo y ancho de nuestro país y cruzar nuestra frontera. Pero lo que se viene es más complejo. Hay que tener cuidado, hay que armarse y sobre todo conocerse, protegerse y estar muy atentos a los avances que tienen estos personeros, estos personajes del capital, podemos llamarlo así, que son los personajes del capital que atentan contra las comunidades, el buen vivir y quizás con lo más noble, tú Antonia que eres madre y yo que soy padre, que atentan contra lo más pequeños que son los niños. ¿Ya? Esas mis palabras al cierre y dar gracias a todas las personas que compartieron, que colocaron un me gusta, que compartieron las distintas páginas este humilde programa, ¿ya? Interferencias, que ya es el sexto capítulo, a los amigos de Perú que compartieron, los de Arica, los de Coyhaique, la radio de Temuco, a uno que otro de mis profesores básicos también que estaba muy atento a este alumno que le salió un poco rebelde. Y a don Alfonso Madrid también, que estaba muy atento desde Estocolmo, compartiendo con Noruega. Cruzamos las barreras, ¿cierto? Mi última reflexión, que se cumplió el objetivo. Y llegamos a distintos públicos que quizás en un inicio no pensábamos llegar. Y llegamos con un mensaje simple. No queríamos ser reiterativos, pero era instaurar los conceptos, que ese era el objetivo de Interferencia. Conceptos que son de la academia, que los manejan, que se apoderaron de estos conceptos y espero que haya quedado claro. Ya se vienen nuevas novedades. También desearte lo mejor, Eli, en lo que se viene, en la resistencia acá desde el norte semiárido. También darte las gracias por la posibilidad de conocer este lugar, conocer a tu círculo más cercano, a tus alumnos. Y claro, no son tus alumnos, a tus amigos. Que nos vea a todos como profesores. Lo que pasa es que hay una diferencia de edad notoria, pero yo jamás le he hecho clase a él. Jamás le he hecho clase. Creo que he aprendido más yo que ellos. Pero se nota la influencia de él y en ellos y este germen que se mantiene vivo y esas serían mis palabras al cierre en honor al tiempo. Y a Juan Manuel lo educaron profesores normalistas. Entonces él ve con mucho respeto en realidad la posición de un profesor. No, la letra entraba con sangre. Sí, él viene de esa educación. Nosotros acá tenemos discursos bastante antipedagógicos. Sí, así que, sí, es como de romper las barreras. Chicos, yo no quise decir eso. No. Ellos yo creo que al conocernos entendieron. Y sí, pues bueno, mis palabras al cierre son también de reflexión, de estar atentos, de estar atentas, de cuidarnos, pero de disfrutar. Y que no nos rompan esa posibilidad de ser feliz con nuestros tiempos de calidad. De que nuestra vida es intensa y eso no lo va a poder romper nadie. Y la posibilidad de poder mirarnos a los ojos, de hacer una reflexión sin miedo, nadie nos va a quitar. Entonces, como eso, de escucharnos, de seguir potenciando, de querernos, de disfrutar, de posicionarnos con nuestro territorio para poder prepararnos en conexión con la naturaleza a lo que se nos viene.
Y agradecerte también, Eli, por la oportunidad de conocer acá, de también pedir las disculpas por las ediciones de repente, algunos paches por ahí, pero todo esto se hizo con mucho cariño. También me quedo conforme con el cumplimiento del logro de los programas de interferencia y de seguir compartiendo estos conceptos que nos pertenecen a todos y que nos van a servir para el conocimiento. Bueno, yo quería igual públicamente darle las gracias a ustedes porque hicieron posible, creo que era un sueño que teníamos hace mucho tiempo con el colectivo El Quintral, de poder utilizar la radio. La radio que siempre la vimos en nuestra infancia tan metida dentro de la casa, tan parte de la conversación cotidiana, y para nosotras siempre fue un sueño poder tener un espacio ahí, así que agradecerles eso y también hacer un llamado y una invitación a todos, a todas que nos están escuchando y sobre todo a las personas más jóvenes, pero no solo a las más jóvenes, hay que arriesgarse. Yo tenía pánico a la cámara, todavía lo tengo, al micrófono y a todo esto, pero eso es el momento de poner el cuerpo y para mí también esta ha sido una forma de poner el cuerpo. Y quería hacer una invitación muy fuerte, de verdad que la hago así como de todo corazón, a las personas jóvenes que están estudiando en las universidades, diferentes carreras, sobreendeudados, en condiciones de mucha precariedad, la gran mayoría, a que cuando estén pensando en el futuro laboral, a cuando estén pensando en su futuro profesional, piensen también que hay otros caminos, piensen que también se puede hacer investigación militante. Sí. Que no necesariamente nosotros vamos a estar siendo formateados para hacer un engranaje más en esta máquina capitalista y en esta máquina extractivista, que aquellos saberes que hemos estado aprendiendo ya también pueden ser utilizadas como un arma de lucha. Y en ese sentido nosotros quisiéramos que emergieran muchos más colectivos, agrupaciones de investigación militante. En este momento es urgente que así se haga. Necesitamos hacer investigación, pero ya no focalizada solamente en la resistencia. Lo que necesitamos es entender cómo operan arriba, entender cómo operan las instituciones públicas, entender cómo a través de la empatía están domesticando nuestros territorios. Necesitamos hacer mucha investigación social, mucha investigación psicosocial, pero orientada a defender nuestros territorios, a defender nuestra vida, a defender nuestra familia, a defender nuestro pueblo. Y en ese sentido, hacer esa invitación a que ojalá comiencen a emerger muchos colectivos de investigación militante, que se articulen a las luchas, que sean parte de las luchas, no que acompañen externamente las luchas. Sí, entonces creo que eso es una cosa súper importante, y pensar que la investigación militante también es una herramienta de descolonización. Y ya no tenemos más tiempo, así que ese sería mi último mensaje, que va a nombre mío y a nombre de la Lorena, del colectivo El Quintral. Tenemos un tema musical para despedirnos. Sí, un tema muy especial. Ese yo quería mencionarlo porque estuvo en el primer capítulo, pero para los que a lo mejor no lo vieron, era súper importante para nosotras, porque fue una música, es un rap, ¿ya? Que tiene que ver mucho con estas tierras. Es un rap orientado a la problemática de la sequía. Se llama Esto no es sequía, esto es saqueo, que fue producido por unos chicos de acá de Las Muyacas, que es un sector del secano de esta región, que son personas que nosotras conocimos, con las que compartimos en algún momento hace unos años atrás, y que es ahí, a partir de esa experiencia con estos chicos, donde al menos yo entendí el potencial que la música rebelde tenía, también como una forma de activar resistencias, de activar rebeldía. Así que por eso queríamos dejarlo con esa canción de Sandillón, que se llama Esto no es sequía, esto es saqueo. Nos despedimos entonces, nos vemos muy pronto, y muy pronto van a tener novedades también. Así que van a tener novedades de Radio Trapananda y van a tener novedades del colectivo El Quintral. Así que ahí estaríamos ampliando, digamos, los espacios de contrainformación. A seguir con la contrainformación. Chao. Chao. Chao, chao. El paisaje está verde,
lo que vende. Cerro ya no siente, tapizado plantaciones reventando el vientre. De la vida, de la comida, la existencia de nuestra familia. Saqueos evidentes, vos calcula la bola. La mano que nos roba, quiere atesorar. Sin memoria acumula, más patrona especula. Reventando el recurso, es obvio que en sequía iba a terminar. La sequía no es natural, es construida por la mente patronal. Trae hasta ya no dar más, la maldad se corporiza en el sector empresarial. Esto no es sequía, esto es saqueo. Esto no es mentira, esto es lo que veo. En el río hay un candado, el caudal está atado con las leyes que abrazan al Estado y los privados. Esto no es sequía, esto es saqueo. Esto no es mentira, esto es lo que veo. En el río hay un candado, el caudal está atado con las leyes que abrazan al Estado y los privados. Estricta academia campesina, consciente. Lo que he visto en nuestro campo no se escapa a lo que pasa en barrio. No se escapa a lo que pasa en minera, en faenas forestales y en la venta especulante en banco. Las aguas son robadas y el papel aguanta tanto. En nombre del progreso se depreda sin descanso. No se respeta el ciclo, más encima acumulando. La ciencia es un técnico mundo, construcciones para cegarnos y cagarnos. Si se acaba el agua, perforemos el suelo. Si hay falta de recursos, desalinicemos agua. Si la vida se presenta complicada, zonas de sacrificio lo que veo en las portadas. El Salvador al Elqui, incluso las moyacas. Esto no es sequía, esto es saqueo. Esto no es mentira, esto es lo que veo. En el río hay un candado, el caudal está atado con las leyes que abrazan al Estado y los privados. Esto no es sequía, esto es saqueo. Esto no es mentira, esto es lo que veo. En el río hay un candado, el caudal está atado con las leyes que abrazan al Estado y los privados. Radio Trapananda finaliza sus transmisiones. Todos los contenidos generados por la emisora están sujetos a la licencia Creative Commons, pudiéndose copiar, distribuir, exhibir y representar la obra y hacer obras derivadas para fines no comerciales. Para mayor información, contáctenos a través de nuestro correo electrónico radiotrapananda@movimientopatagonia.cl.